En este vídeo vamos a ver el LEM 12 Pro, un smartwatch con Android 10 que realmente solo tiene de smartwatch la forma de la pantalla, que es redonda de 1,6 pulgadas. Por todo lo demás es un teléfono en el que podremos instalar aplicaciones y por supuesto llamar por teléfono. Este smartwatch es de la marca Lenfo. Este modelo en cuestión tiene 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Vamos, que a nivel de hardware en algunos puntos está por encima de muchos teléfonos actuales. Dentro de la caja trae el cable de carga, que es magnético, y el destornillador para insertar una tarjeta nano SIM. Tiene el estándar IP67, por lo que es resistente al agua, aunque la verdad no recomiendo sumergirlo por lo que pueda pasar, y al quitar la tapita de la nano SIM tiene una goma para aislar el reloj del agua. El diámetro externo es de unos 5 centímetros y el grosor por la parte más ancha es de 17 milímetros. El adaptador magnético tiene una sujeción correcta y el propio plástico de la pantalla nos puede servir como protector de pantalla si quitamos con cuidado este papelito blanco. Dispone de un montón de esferas a elegir, como viene siendo habitual en este tipo de dispositivos. Como ya dije, es prácticamente un teléfono. De hecho, cuando lo sincronicé con mi cuenta Gmail me llegó un correo que lo detectaba como un teléfono Redmi 8. No obstante, vía Bluetooth puedes sincronizarlo con tu teléfono y el fabricante recomienda la aplicación WeWatch 2, que está enfocada a la actividad deportiva, y de esta forma usamos el reloj como un dispositivo dependiente del teléfono para acceder desde el teléfono, por ejemplo, a las lecturas del sensor cardíaco. Si no te gusta esta aplicación, puedes probar otras, como por ejemplo WatchDroid Assistant, que se instala en el reloj, y la versión para teléfono se llama WatchDroid Phone, y se sincronizan a través de un código QR. No confundas la versión de cada dispositivo porque ni la propia aplicación detecta que el reloj es un reloj, así que puedes equivocarte e instalar la versión de teléfono en el reloj. El procedimiento es similar a las aplicaciones de este tipo. Damos permisos básicamente para que acceda la aplicación a las notificaciones y que no la cierre la gestión de gasto de batería, pues si no, al apagar la pantalla se cierra. En el caso de WatchDroid Assistant tiene opciones curiosas, como por ejemplo responder los mensajes de WhatsApp directamente hablándole al reloj. Y es que al ser una pantalla tan pequeña, yo creo que es bastante útil instalar el asistente de Google, llamar a Juan, y manejar el reloj hablándole en la medida de lo posible. Llamo a Juan. Ok Google, activar robot. De acuerdo. Enciendo Es el compatible robot. con redes Wi-Fi 5G y detecta en España la red de datos a 4G. Y hablando un poco de las características, la pantalla tiene una resolución de 400 x 400 píxeles. El procesador es un MediaTek MTK 6762 que funciona a 64 bits y tiene 8 núcleos. El espacio libre del almacenamiento, nada más sacar el teléfono de la caja sin instalar nada, es de 55 GB. El altavoz suena bien fuerte para ser un reloj. Tiene dos cámaras, una frontal de 5 megapíxeles y la cámara lateral es de 8 megapíxeles que graba en 1080 a 30 frames por segundo. Todo el contenido de la pantalla se puede enviar a la televisión si estamos en la misma red Wi-Fi en modo espejo, una función interesante para ver fotos o vídeos, que por cierto, en las fotos y vídeos que hagamos necesitamos una buena agilidad de la muñeca para que no salga un trozo de la mano en la pantalla. Tiene desbloqueo facial con la cámara delantera, evidentemente, y a no ser que haya muy poca luz, suele reconocerte y desbloquea rápido. Tiene GPS GLONASS, que toma muy rápidamente la ubicación de donde estés. Si bien el procesador es lo suficientemente potente para mover casi todos los juegos, el formato de pantalla no es compatible con muchos juegos, no tiene giroscopio, necesario para muchos juegos, así que puede que instales algún juego pero luego no puedas jugarlos. De todas formas, un smartwatch no es un dispositivo cómodo para jugar, a no ser que sean juegos que solo requieran de una pulsación en la pantalla, como Geometry Dash por ejemplo. La batería es de 900 mAh, que si lo analizamos como un smartphone se queda corta en capacidad.
Yo lo he usado como smartphone, es decir, entrando en páginas web y usando aplicaciones en redes sociales como Telegram, y puedes llegar a la noche y cargarlo cada 24 horas usando la pantalla unas 2 horas y media con el brillo a la mitad. Es una cifra de uso de pantalla que en un teléfono sería inconcebible, y lo bueno es que al ser tan pequeña la batería la puedes cargar un 80% en algo menos de una hora, que a pesar de no tener carga rápida no está mal del todo. El sensor de ritmo cardíaco es de los mejores que he probado. En lo que a exactitud se refiere, prácticamente clava las mediciones de un tensiómetro de brazo, que suelen ser bastante exactos. La correa es fácilmente intercambiable y tiene un ancho de 22 milímetros. Como punto a echar en falta, no tiene conectividad NFC y, resumiendo, es un dispositivo que podríamos llamarlo smartphone de pulsera y que está a medio camino entre un reloj deportivo y un teléfono, con algunas limitaciones, como ya comenté, sobre la autonomía de la batería o el tamaño de la pantalla, que por ejemplo a la hora de usar el teclado, si tienes los dedos grandes, podemos solucionarlo hablándole al teléfono o usando un puntero para pantallas capacitivas. En la descripción dejaré enlaces al precio más bajo que he encontrado. Y hasta aquí la review de este dispositivo. Yo me despido hasta un próximo vídeo.